Regresamos a Opinión 21. Esta noche hablamos de terrorismo. ¿A qué nos enfrentamos? Antes de la pausa hablábamos de estas expresiones, particularmente en Europa y en los Estados Unidos. Doctor Arteaga, ¿podríamos inclusive contabilizar hasta 40 expresiones de terrorismo este año a lo largo y ancho del mundo? Quisiera rescatar por lo menos 6, los atentados en Bruselas en marzo. En junio, el Barrel Pulse, el tiroteo, el atentado en el aeropuerto de Estambul en junio, el ataque en Niza también en julio, el 14 de julio, el día de la Bastilla, el tiroteo en Múnich el 22 de julio. Finalmente, hace unos días en Nueva York, estas expresiones en el barrio de Chelsea y también en New Jersey. Todos estos, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Podemos pues medirlos con la misma regla? Yo creo que no. Me parece que la mayoría de los ejemplos que has puesto sí, pero me parece que el caso de Turquía es distinto. Bien. ¿No? Ese tiene que ver con una lógica de golpe de Estado y en otras condiciones desde mi punto de vista. Los otros sí tienen, digamos, este mismo marco que ya los panelistas han señalado en términos de la actuación de lo que se ha denominado como los lobos solitarios, y que muchos de ellos, digamos, no solamente es que hayan sido introducidos a una perspectiva particular de carácter religioso, político, sino que también responde a una lógica específica de dinámicas sociales al interior de cada uno de estos países. En ese sentido, podemos decir que son similares, pero cada una, digamos, tiene sus particularidades en función del país, ¿no? No es lo mismo las condiciones en las cuales, digo, si pareciera que son muy similares, no son iguales las condiciones de los atentados en Bruselas o las que hubo en París o los que hay en Estados Unidos, aunque uno podría encontrar ciertas lógicas estructurales muy similares. Son población relativamente joven que de alguna manera encuentra en el discurso que el Estado Islámico construye una manera de significar un proceso de crisis al interior de sus países, una manera de significar un sentido hacia dónde orientar, traducir, digamos, cierto conflicto que ellos están enfrentando, no como personas, sino como comunidades y grupos, y que de alguna manera esta perspectiva hace que sea una opción, digamos, viable, ¿no? Por la facilidad con la cual de alguna manera se puede estructurar un ataque terrorista. Pero también están las particularidades de cada región en Europa, en los Estados Unidos, que nos permite entender las lógicas de tensión social que enfrentan estos grupos. Muchos de estos, digamos, lobos solitarios, la mayoría de ellos, como ya se mencionó aquí, no son, digamos, son ciudadanos belgas o son ciudadanos franceses o ciudadanos norteamericanos que de alguna manera fueron socializados en el marco de la cultura norteamericana, francesa o belga. Pero entonces habla también de que el proceso de integración o el proceso de construcción de ciudadanía en estos países tiene una serie de desniveles o una serie de vacíos que son llenados por este tipo de planteamiento político-religioso que el Estado Islámico está impulsando a escala global. Ahora, estos lobos solitarios, Alexei, así como quizás fracasan con un atentado en el barrio de Chelsea o atinan a matar a 49 personas en un centro nocturno de la comunidad homosexual, Florida, pudieran también pues generar algo de consecuencias más atroces, como quizás un 11 de septiembre nuevamente, uno solo quizás ahí? Yo creo que una de las características de este nuevo terrorismo, de estos nuevos perfiles de los terroristas, es que es muy difícil volver a generar una organización como la que vimos el 11 de septiembre. O sea, una organización que se pudo infiltrar con meses o incluso años de anticipación, que tuvo los recursos para pagar una capacitación y mover a estas gentes de una manera oculta. No creo que el Estado que ya no se pueda pasar esto sin que el Estado se dé cuenta. Yo creo que el principal peligro que tenemos ahora son estos pequeños grupos de personas, refiriéndome a los ataques de Francia o de lobos solitarios, que se vuelven
radicales de un momento a otro, prácticamente, coincido con Nelson en ese sentido, que hay un proceso, pero es prácticamente mínimo, a diferencia de lo que veíamos antes en Europa o en Oriente. Y no creo que haya en este momento un peligro de que se pudiera generar un ataque de unas consecuencias tales que tomara la vida de 4,000 personas. Los estados están cada vez más alertas, hay intercambios cada vez más continuos de información de inteligencia entre todas estas naciones, y yo sí veo muy difícil que podamos volver a ver un 11 de septiembre, probablemente no. Doctor de la Calle Robles, antes imaginábamos al terrorismo y forzosamente pensábamos en bombas, sin embargo, nuevamente regresamos a las Torres Gemelas. Una aeronave se pudo convertir también en el mecanismo de ataque. En julio de este año, un camión, Thornton, también lo fue. Prácticamente podríamos, a partir de ahora, esperar que cualquier cosa o hasta lo inesperado sea una forma de combate. Bueno, pues te está respondiendo a tu misma pregunta, ¿no? Está claro que el mal intenta buscar fórmulas para conseguir. El que quiere realizar un ataque terrorista, pues intenta buscar fórmulas para poder ejecutarlo. Yo creo que habría que distinguir aquí entre los lobos solitarios, que son gente como este último caso de Chelsea que mencionabas, que es una persona que se radicaliza él solo, más o menos. Ejemplos, siempre hay una historia detrás de exclusión social, de conexión muy fuerte a través de medios de redes digitales, redes sociales y todo esto, y que normalmente son chapuceros, porque a la hora de la verdad no tienen un buen entrenamiento, entonces recurren un poco a lo que pueden. Y luego los grupos que sí actúan de forma coordinada y han sido entrenados. O sea, el ataque de París, el ataque de Bruselas, el ataque del aeropuerto de Estambul, si no recuerdo mal, habían sido coordinados previamente en Siria por una rama internacional del Estado Islámico que se dedica precisamente a entrenar combatientes que tienen nacionalidad europea para que puedan pasar fácilmente a Europa y realizar ataques terroristas coordinados. Obviamente, yo creo que la respuesta es no va a haber nada parecido al 11 de septiembre, pero que te maten a 130 personas, como ocurrió, 135, los ataques coordinados en París, eso no es nada común. O sea, los ataques terroristas, para que te hagas una idea, la media de muertos en un ataque terrorista está alrededor de 1 o 2 personas. Es muy difícil matar a 135 personas en un ataque terrorista. Nos acercamos al fin de este espacio de reflexión. Doctor Arteaga, ¿ante qué estamos? ¿Cuáles son las posibilidades que se dibujan? ¿Y cuáles también los retos también que debemos de enfrentar en contra de este problema, el terrorismo? Yo creo que hay, por decirlo, digamos, es un asunto muy complejo. Es decir, me parece que una solución que uno puede establecer en la mesa me parece que es muy aventurado. Pero creo que hay algunos espacios donde quizás sería conveniente intervenir y me parece que lo están haciendo, no lo sé. Uno es el conflicto regional del que se habló al principio de esta mesa, ¿no? Sobre todo el Estado Islámico en la región de la cual ya se habló, y por otro lado atender las propias condiciones de tensión social interna que se están viviendo en algunos de estos países, donde efectivamente, ciertamente hay algunos lobos, hay unos lobos solitarios por un lado, hay otros que han sido entrenados, pero muchos también que han sido entrenados, digamos, tuvieron de alguna manera, algunos de ellos nacieron en estos países en donde cometieron los crímenes. Entonces, me parece que hay que atender estos dos momentos o espacios. Para saber en qué momento va a frenarse esto, faltarán algunos años. Doctor, como reflexión final, las posibilidades y los retos que se dibujan ante esta problemática. Las posibilidades y los retos. O sea, yo creo que parte del problema que yo creo que es conceptual es que pensamos en términos de terrorismo cuando pensamos en el Estado Islámico. El Estado Islámico tiene un componente terrorista, pero también tiene un componente de control territorial. Es como si estuviéramos hablando de las FARC, nos guste o no, pero como si estuviéramos hablando de las FARC, o estuviéramos hablando de Sendero Luminoso, o estuviéramos hablando de cualquier otro tipo de guerrilla que ha habido en el mundo, ¿no? Están luchando por control territorial, por cambiar hasta cierto punto, desde una visión un poco revolucionaria, cambiar el régimen al que están combatiendo. Entonces, claramente la solución que tiene el combate del Estado Islámico en los países, los territorios que controlan, que son básicamente Irak y Siria, esa solución es muy distinta a la solución que podríamos pensar o crear o idear para intentar resolver la existencia de ataques terroristas en nuestro territorio, ¿no?
en Estados Unidos o en Europa. Entonces los retos y las posibilidades, los retos son sin duda intentar reducir la atracción ideológica que produce el Estado Islámico. De alguna forma deberíamos ser capaces todos, los medios, la sociedad civil, los partidos, de no jugar, de no entrar al juego de los terroristas, que lo que buscan precisamente es mover a los votantes hacia la derecha y generar una reacción que de alguna forma favorezca los intereses del propio Estado Islámico. Claro. ¿Retos y posibilidades, Alexei, frente a esta posibilidad? El reto es, como lo habían apuntado los compañeros Nelson y Luis, entender el perfil del nuevo terrorista, quién es el nuevo terrorista, cómo podemos integrarlo. Nelson lo decía muy acertadamente, cómo podemos integrar a estas personas a la comunidad a la que nosotros estamos, cómo podemos evitar que este tipo de personas se radicalicen, que, como comentaba Luis, dejen ciertas comodidades por ir a pelear algo que aparentemente no es de ellos. El reto sería intentar integrar estas nuevas gentes a la sociedad, y las posibilidades, yo no soy muy optimista en ese sentido. Yo creo que vamos a seguir sufriendo de este tipo de ataques. No es algo que se vaya a acabar el día de hoy, es algo que hay una serie de estudios sobre los lobos solitarios que llaman un efecto que le llaman copycat, y es algo de lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos. Sale una gente a disparar sobre gente en un mall, y de repente alguna otra persona piensa que es el mensaje, la señal para él hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos a seguir viendo mucho más de este tipo de personas, de copycats, de lobos solitarios. Coincido con Luis, no vamos a volver a ver un gran ataque de las magnitudes que ya lo hemos visto, pero sí vamos a empezar a ver, bueno, pues ya vimos algo tan sencillo como tomar un camión y arrollar gente. O sea, algo que era inconcebible hasta hace 3 meses, acaba de suceder. Entonces, desafortunadamente, el límite es la imaginación, las capacidades del ser humano para hacer daño, y el Estado no puede estar pensando y gastando dinero en todas estas cosas que tal vez puedan o no puedan suceder. Pues muchísimas gracias a los tres, gracias por ayudarnos a entender mejor este tema. Gracias a usted, lo invitamos a continuar esta conversación. Ya sabe que aquí no termina, hágalo a través de nuestro teléfono. Recuerde también las redes sociales con el hashtag Opinión21 por la cuenta @capital_21. Nos esperamos el próximo jueves con un tema nuevo, con un tema distinto, con un tema diferente. Gracias.